¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Esto es Love and Needles. Mi nombre es Janet y este video se trata de explicarles cómo tejí este chaleco. Es totalmente hecho a crochet en una sola pieza. El video tutorial lo voy a subir aparte porque pues es un poco largo y si le agregaba la introducción iba a ser muchísimo más largo. Entonces quería hacerlo por separado para también explicarles algunas dudas sobre otro chaleco que subí ya hace tiempo, que también está hecho a crochet y ha gustado mucho, pero sí ha tenido bastantes comentarios de que no entienden. Entonces me gustaría también aclarar un poquito las dudas sobre ese chaleco. Entonces, como ya mencioné, este chaleco está tejido a crochet en una sola pieza y los puntos que se utilizan para tejerlo son punto deslizado y medias varetas deslizadas. Es parecido, digamos, al elástico 1x1 o punto inglés si le quieren llamar. Tengo otro cardigan que tejí también en esta técnica, igual en tejido en vertical. Vean, es este, pero aquí solo empleé medias varetas deslizadas. Entonces este creo que sí simula un poco más al punto brioche o al punto inglés, falso inglés. Hay muchas maneras en las que se les llama a este punto. En este está utilizado solo medias varetas deslizadas y también utilicé el método de vueltas cortas, y en esta parte de la cenefa está hecha con solo punto deslizado. Entonces la diferencia en este es que utilizo punto deslizado cuando voy hacia arriba y medias varetas deslizadas cuando vengo de regreso. Esa es la técnica para este chaleco y son los únicos puntos que utilicé, y es fácil de tejer. Como les menciono, utilizo la técnica de vueltas cortas, que hace que se vea esto muy parecido a las disminuciones en 2 agujas. Permítanme, les muestro también un chaleco que hice en 2 agujas. Y es este, y vean, este es más brioche, pero es similar. Creo que se parece más al al del cardigan. Este está hecho en 2 agujas y este a crochet. No sé si se puede apreciar bien por el color, pero es muy parecido. Este es un poco más cerrado y también es diferente material. Este es 100% algodón. También ha gustado mucho. Ya está el tutorial por si quieren tejerlo. Es fácil y también tiene este detalle del pico aquí que quise repetir en crochet. Aquí no se nota tantísimo como en el otro lado. Tal vez lo debía hacer un poco más profundo, pero ahí está. Este aún no escondo bien todas las hebras, ni está lavado aún. Y bien, ¿qué material utilicé? Utilicé 3 madejas de este material de la marca Yarn Bee, y este material es 50% algodón, 50% viscosa de bambú. Y aquí menciona que es light, pero con este tejido, la técnica que utilicé, sí quedó un poco pesado. Dice que es de número 5. Les voy a medir un poco de hilo para que tengan referencia del tamaño. Y es más o menos aproximadamente 2 milímetros. Vean. Ese es el tamaño de este material. Ustedes, claro, pueden utilizar el material que gusten. Yo recomendaría que si fueras algodón, que sea un material ligero por el tipo de tejido.
Dice que se recomienda tejer con 4 milímetros. Yo utilicé un ganchillo de 3.5 milímetros porque yo tejo flojo, bastante suelto. Entonces yo bajé medio punto a lo recomendado. Si ustedes tejen demasiado apretado, sí tendrían que subir una medida más para que quede más sueltito. Y bueno, utilicé 3 de estas madejas que llevan 113 gramos, que son 235 metros. Me quedó muy poquito, yo creo que como unos 5 o 6 gramos. La verdad fue muy poco lo que me sobró. Ven, fue solo esto lo que me quedó de la última madeja. No lo he pesado, pero calculando sí, no son ni siquiera 10 gramos. Y bueno, ¿cómo se teje? ¿Cómo tejer este chaleco? Como les había mencionado, hay muchas dudas con otro chaleco que subí, el primero en crochet que hice, que era la versión crochet de la réplica del chaleco Kendall Jenner. Y lo tejí así igual, en vertical, ida y vuelta. Aquí en la parte de la espalda sí tejí recto, no hice disminuciones como en este caso. Voy a acercar un poquito más. Y hay muchas dudas de cómo está tejido. En este caso empleé vueltas cortas, en el anterior no, pero está tejido igual. Así, solo que por cuestiones de tensión, a mí me cambia demasiado la tensión mientras estoy tejiendo en crochet. Y si dejo el tejido y retomo, mucho más aún. Entonces decidí hacer los delanteros al mismo tiempo. Mientras empezaba este, también inicié el otro. Entonces, por esa razón no lo hice todo de una sola pieza, lo uní en esta parte. Pero este sí lo estoy haciendo, bueno, sí lo hice en una sola pieza. Esta es la manera, la diferencia solo es que aquí empleé vueltas cortas y en el otro es otra puntada también, pero es la misma técnica. Aquí les muestro el chaleco del cual les estoy hablando. Voy a ampliar la cámara, la toma, y les muestro cómo fue que está unido. Vean, aquí sobresale esa costura que es donde yo uní el delantero. Como era así, el pico más pronunciado, pues como les digo, mi tensión cambia bastante. Yo quería que me quedara exactamente del mismo tamaño y por eso es que decidí hacerlo en dos partes y no en una sola pieza, pero se puede hacer perfectamente en una pieza. Y pues les digo, la puntada es diferente, no empleé vueltas cortas, solo fui dejando escalones y se unió al final. Aquí en el área de el tirante, como pueden ver, aquí hay una diferencia, porque en esta parte, para que no se hiciera más ancho el tirante, yo no lo quería más ancho, entonces aquí hubo unas vueltas, no recuerdo si 2 o 3, que tejí solo punto bajo para que no se ensanchara demasiado. Pero les mencionaba que ustedes, depende del material que estén utilizando. El mío aquí era el número 4 y es más grueso que este, y por esa razón pues decidí aquí hacer esas 2 o 3 vueltas de punto bajo para que no se hiciera más ancho. Pero si ustedes utilizan un hilo más delgado, podrían seguir utilizando la misma puntada todo el tirante. Y pues eso es lo que más tuvieron dudas en cuanto al tirante y pues en cuanto a lo largo que tenían que tejer aquí las cadenas para el pico y todo esto. Bueno, pues les voy a explicar con este para que entiendan un poco más la técnica y cómo fue tejido. Y bueno, para que entiendan cómo empezar este chaleco, lo primero que tienen que hacer es su muestra de tensión. Es súper importante tener una muestra de tensión.
Así ustedes pueden tejer el chaleco del tamaño que ustedes gusten, a su medida, como ustedes exactamente lo quieran, sin seguirme exactamente en mis pasos. Yo soy solo una guía y ustedes con su muestra de tensión pueden cambiar lo que gusten. En cuanto a la muestra de tensión, esta es mi muestra. En 5 centímetros tengo 12 puntos, así. Y en 5 centímetros tengo 8 filas. Ustedes con una cinta métrica, una tablita de este tipo, pueden contar sus puntos, hacer su muestra con el material y el gancho que quieren tejer y hacen sus mediciones. Ya tengo un tutorial cómo calcular puntos y vueltas. Esto es para 2 agujas, pero funciona igual para crochet. Así que si quieren revisarlo, les va a ayudar mucho. Les dejo el enlace aquí abajito en la descripción y aquí en pantalla. Entonces, cuando ya tienen su muestra de tensión, ya saben el largo que ustedes quieren darle total a su chaleco. Esto es lo que hice yo. Yo lo quería un largo total de 50 centímetros. Entonces, como tengo 8 filas en 5 centímetros, hice 50 por 8 entre 5, me dio 80 puntos. Bueno, 80, el resultado sería 80 puntos, el total de largo que necesitaba para el largo de 50 centímetros. Entonces, como tiene este detalle, que es más corto aquí, pues yo empecé con 75 cadenas y luego pues ya fui aumentando, haciendo los 5 aumentos para llegar hasta los 80 totales. Entonces yo empecé así, 75 más una para girar, y empecé a hacer mis puntos deslizados y medias varetas deslizadas de esta manera. Así que si ustedes quieren un largo, por decir 90 centímetros largo total, y también depende del largo que le quieran dar a su, o la profundidad del pico. Si quieren que esté más, empiece más arriba, entonces pues quitan más. Estos, les digo, dependiendo de dónde quieren que esto llegue, la parte más corta y luego la parte más larga. Tienen que considerar eso antes de montar sus cadenas. En mi caso, les digo, era 45 centímetros de aquí, de la cintura al hombro. Entonces para mí era montar 75 cadenas. Y pues de la misma manera tendrían que hacer su cálculo para el ancho, como en este caso primero el del delantero. En mí aquí no puse, pero es alrededor de 25 centímetros, 24, algo así. Y pues eso también lo definen con su muestra de tensión. Bueno, y ya después de saber el ancho, les explico cómo trabajar vueltas cortas. En este chaleco empecé así, como les menciono, con una vuelta primero para el área de los botones o ojales. Subí solo por 38 puntos deslizados, que les vuelvo a repetir, subo con punto deslizado y bajo con medias varetas deslizadas. Entonces subí con 38, bajé por 38 medias varetas deslizadas y luego subí completo por puntos deslizados, uniendo esta vuelta corta para realizar la cenefa y al mismo tiempo realizar los aumentos. Vamos subiendo y vamos aumentando acá 2 cadenas para hacer un aumento, una cadena para el punto y una cadena para girar. Entonces esa es la técnica aquí. Ustedes pueden hacer esta cenefa tan ancha como la quieran o tan delgada como la quieran, y luego ya empezar con las vueltas cortas, que cuando estamos empezando, permítanme, empecé de este lado. Cuando estamos empezando las vueltas cortas aquí fueron 8. Ustedes pueden hacer las vueltas cortas que quieran. Las vueltas cortas, la función es pues hacer más ancho en un lado que de otro, ¿sí?
Entonces yo aquí necesitaba más o menos 24 o 25 centímetros de ancho. Entonces, ya haciendo sus cálculos, saben cuántas vueltas son y tienen que saber, pues, tienen que tener la idea más bien de cuántas vueltas cortas van a hacer, cuántas vueltas recto van a tejer aquí al centro. Depende mucho de la delgadez que quieran en su hombro, de la ancho que quieran en el cuerpo. Entonces en mi caso fueron 8 de este lado y para la sisa acá del brazo solo hice 6 vueltas cortas. Y de este lado vamos a trabajar empezando con la más corta. En este caso fue hasta 40 puntos, luego hasta 43, 46, 49, 52, 55, 58 y 61. Entonces fui así de lo más corta hasta la más larga. Luego la sección de vueltas en recto y luego empecé con las vueltas cortas de sisa y de este lado empezamos con la más alta, de la más alta a la más corta. Entonces aquí fueron 2 menos, si recuerdo bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Entonces empecé con 55, bajé y luego ya dejé 3 libres y llegué solo a 52 y así fui bajando hasta llegar a la más corta de 40. Y luego se hace de nuevo, les digo, una cenefa. Aquí la hice solo de 4. La vuelta de unión más de regreso, volví a subir completo y bajé completo. Y luego llegué a este punto. Aquí es la vuelta donde tengo que empezar la espalda. Entonces aquí ustedes deciden el tamaño de sisa que quieren. Si yo la dejé de 20 centímetros, puede ser más profunda, puede ser más pequeña, suben más. Depende del número de puntos totales, son las cadenas que vamos a tejer al aire. Yo aquí llegué creo que a 49 y hice una cadena de 31, perdón, hice una tira de 31 cadenas para completar los 80 puntos que tengo en total. Y volví a repetir, ya de aquí es solo repetición. Vuelvo a hacer la cenefa de 4 vueltas. Y luego empiezo con las vueltas cortas de la misma manera que empecé acá, de la más corta a la más alta. Igual se hace aquí, pero llegando solo hasta 6 vueltas cortas. Y luego tejí esta parte recto, que fueron 23 vueltas recto. Aquí les digo, es opcional si quieren hacer disminución o quieren tejer recto totalmente. Aquí yo hice 2 disminuciones, disminuí 2 y luego disminuí 1 para hacer esta pequeña curva. Tejí recto de nuevo, 23 filas o vueltas igual. Luego hice los aumentos que había disminuido acá. Entonces empecé a aumentar, 1, me regresé, subí, aumenté 2 y ya tenía de nuevo mis 80 puntos. Y volví a tejer las mismas vueltas que acá. En este lado 23 y otra vez empezamos las vueltas cortas de nuevo, primero de la más alta a la más corta y volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Unimos hasta 49, hacemos nuestras cadenas al aire para llegar a los 80 puntos y de nuevo volvemos a empezar haciendo vueltas cortas de la más corta a la más alta. Tejemos las mismas vueltas recto, en mi caso fueron 15 y de nuevo empiezo con vueltas cortas de la más alta a la más corta. Y aquí ya por último sí les muestro cómo hacer los aumentos. Los hago de este lado, perdón, las disminuciones, estoy confundida. Las disminuciones de este lado son disminuciones para llegar de nuevo hasta 75 puntos, que fue como iniciamos. Y esa es la manera en cómo se teje este chaleco. Creo que es bastante fácil, solo hay que dominar bien cómo emplear las vueltas cortas, cómo unir y todo eso que está explicado en el video tutorial. Y seguro van a poder conseguir tejer este lindo chaleco y cualquier otro que ustedes gusten, ya teniendo
dominadas las vueltas cortas, ustedes pueden echar a andar su imaginación, su creatividad y crear hermosas prendas con vueltas cortas en crochet. De verdad que son una maravilla. Y bueno, eso sería todo por este video. Ya se hizo un poquito largo también, espero no haberlos aburrido, que se haya entendido. Y si les gustaría tejerlo, los veo en el tutorial. ¡Chao!